¿Y si te dijera que hay una profecía escrita hace más de 2500 años que aún espera su cumplimiento? Una montaña silenciosa la guarda, y cuando se cumpla, el mundo jamás volverá a ser igual. No es una historia olvidada, es un evento pendiente, un momento que transformará la tierra entera y está más cerca de lo que imaginamos. Abre tu corazón, porque cuando Dios habla, algo dentro de ti se mueve. El Monte de los Olivos no es solo una colina frente a Jerusalén, es el escenario profético que la Biblia ha reservado para el desenlace final. Fue testigo de lágrimas, de traición, de gloria, y aún guarda un secreto. Zacarías habló de un día en que el Señor volverá y sus pies se posarán allí. Pero ese día no ha llegado, todavía no. ¿Por qué nadie habla de esta profecía? ¿Por qué una de las promesas más específicas del regreso del Mesías ha sido olvidada? Hoy no solo vas a conocerla, vas a entender por qué es tan urgente recordarla y vivir como si pudiera cumplirse mañana. Quédate hasta el final, porque esto cambiará tu forma de ver la historia bíblica y quizá también tu forma de vivir. El Monte de los Olivos no es solo un punto en el mapa de Israel. Está justo frente a Jerusalén, separado apenas por el valle de Cedrón. Desde lo alto se puede ver con claridad la ciudad antigua, las murallas y el lugar donde alguna vez estuvo el templo. Pero más que su ubicación estratégica, lo que lo hace especial es lo que ha presenciado a lo largo de los siglos. No fue un lugar cualquiera. Fue escenario de momentos decisivos en la historia del pueblo de Dios. Jesús pasó por allí en varias ocasiones, los profetas también. Las multitudes lo cruzaban para llegar a la ciudad santa, y aunque muchos caminaban sobre ese suelo sin detenerse a pensar en su importancia, el monte fue testigo de lágrimas, de oraciones, de traiciones y de una promesa que aún no se ha cumplido. Fue en ese lugar donde Jesús lloró por Jerusalén, y fue desde allí que subió al cielo, dejando una promesa que todavía está en espera. La profecía está registrada en Zacarías 14:4. Sus pies se posarán sobre el Monte de los Olivos. No es una metáfora ni una visión simbólica, es una declaración directa de algo que aún no ha sucedido. El mismo lugar que presenció la partida de Jesús será el mismo donde sus pies tocarán el suelo cuando regrese. Eso convierte al monte en mucho más que un sitio histórico. Lo transforma en una pieza clave de lo que está por venir. Y lo más impactante es que, a pesar de todo o que representa, muchos no prestan atención a este lugar. Se habla del Armagedón, del Apocalipsis, de las señales del fin, pero se pasa por alto que una de las escenas más claras del regreso del Señor involucra este monte en particular. ¿Por qué será que tantos han ignorado esta parte del relato profético? ¿Y qué puede significar eso para nosotros hoy? No es casualidad que los ángeles, después de la ascensión de Jesús, dijeran a los discípulos: «Así como lo visteis ir, así volverá». Ese mensaje fue dado desde el Monte de los Olivos, y si volverá del mismo modo, al mismo lugar, entonces ese monte guarda una promesa pendiente, una que aún tiene que cumplirse delante de nuestros ojos. Cuando se habla del amor de Dios, de la fe, de la salvación, normalmente se piensa en el pasado, en lo que ya fue hecho. Pero este monte nos recuerda que también hay promesas futuras que todavía no se han cumplido. Y si Dios cumplió cada palabra en el pasado, ¿por qué dudar que cumplirá esta también? En este video vamos a explorar paso a paso lo que dice la Biblia sobre este lugar, no desde la imaginación, sino directamente desde las Escrituras. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre el Monte de los Olivos cambiará tu forma de ver la profecía, la segunda venida y el plan eterno de Dios para la humanidad. Zacarías fue uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Vivió después del exilio babilónico, cuando el pueblo de Israel estaba tratando de reconstruir no solo el templo, sino también su esperanza.
En medio de ese tiempo de restauración, Dios le dio visiones sobre cosas que iban mucho más allá de su época. Visiones que hablaban del futuro de Jerusalén, del juicio a las naciones y de un día que aún no ha llegado, el día del Señor. En Zacarías 14 encontramos una de las descripciones más fuertes y claras de este evento. El capítulo comienza diciendo que vendrá un día para el Señor, en el cual Jerusalén será atacada, pero también será defendida por Dios mismo. Se habla de guerra, de juicio, pero también de redención y gloria. Es una mezcla de justicia y misericordia que deja en claro que Dios no ha olvidado a su pueblo ni ha cancelado sus promesas. Lo curioso es que, a pesar de la fuerza de esta profecía, muchas personas hoy no hablan de ella. Se predica sobre la fe, sobre el amor de Dios, sobre la esperanza y la oración, lo cual es bueno y necesario. Pero se ha dejado de lado la parte profética, que también forma parte del mensaje bíblico. ¿Por qué? Tal vez porque incomoda. Porque nos confronta con el hecho de que aún hay eventos pendientes, que no todo está cumplido, y eso nos exige estar alertas. Zacarías no hablaba de símbolos vagos. Él profetizaba sobre eventos específicos, con lugares definidos y consecuencias reales. En su visión, el Monte de los Olivos no es un detalle más del paisaje. Es el epicentro de un acontecimiento donde Dios mismo se levanta y actúa directamente sobre la tierra. Ese día, según el texto, cambiará la historia del mundo y marcará el inicio de una nueva etapa, la restauración final bajo el reinado del Señor. El contraste con nuestro tiempo es fuerte. Vivimos días de confusión, de relativismo, donde cada uno busca su verdad y los valores parecen desvanecerse. Sin embargo, la Biblia habla de un día absoluto, determinado por Dios, en el que no habrá lugar para medias tintas. Será el día del Señor, un día que pondrá fin a la injusticia y establecerá su dominio sobre toda la tierra. Y esa verdad, aunque muchos la hayan olvidado, sigue escrita y sigue esperando su cumplimiento. Esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Estamos preparados para ese día? No hablo de saber fechas ni detalles exactos. Hablo del corazón, de vivir con la conciencia de que la historia no está en manos del azar, sino de un Dios que cumple cada palabra. ¿Estamos listos para verlo actuar con la misma fuerza con la que actuó en el pasado, pero ahora a escala global? Zacarías no buscaba asustar a su generación, buscaba despertarla, y ese sigue siendo el propósito hoy. Recordarnos que el Monte de los Olivos no es solo historia, es profecía, y que el día del Señor no es una amenaza, es una advertencia amorosa de un Dios que quiere preparar a su pueblo. Por eso, este mensaje no debe ser ignorado, ni enterrado bajo el polvo de las páginas olvidadas. Es tiempo de volver a mirar y de estar atentos. En Zacarías 14, 3, 4, el texto bíblico nos introduce en uno de los momentos más poderosos de toda la profecía. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el Monte de los Olivos. No se trata de una imagen simbólica ni de un lenguaje figurado, es una declaración directa. Dios mismo descenderá para intervenir, no como un espectador, sino como guerrero y juez. Este pasaje revela una escena donde el Señor actúa de forma visible. En lugar de enviar un ejército celestial a distancia, Él mismo se presenta en el campo de batalla, y no en cualquier lugar, sino en el Monte de los Olivos, el mismo desde donde Jesús ascendió al cielo. El mismo monte que ha sido testigo de la historia de la redención, vuelve a ser el centro de un momento decisivo para la humanidad. La profecía afirma que sus pies tocarán el monte. Este detalle tiene un peso enorme. No dice que aparecerá en una visión, ni que enviará señales. Dice que tocará el suelo,
que se manifestará físicamente. Para muchos, esta parte del texto ha sido ignorada o reinterpretada, pero cuando se lee con honestidad y fidelidad a las Escrituras, la conclusión es clara. Esta parte aún no ha sucedido. Todavía estamos esperando este cumplimiento. Jesús mismo, en el libro de los Hechos, fue elevado al cielo desde ese mismo monte, y los ángeles dijeron que volvería de la misma manera en que lo vieron ir. Eso conecta perfectamente con la profecía de Zacarías. No es una coincidencia, es un diseño divino, un mensaje que se repite a lo largo de la Biblia, mostrándonos que el regreso de Cristo no será un evento místico o espiritual solamente, sino real, visible y geográfico. Y si ese día se acerca, ¿cómo deberíamos vivir hoy? Estamos conscientes de que no estamos hablando de un relato simbólico, sino de una promesa literal que Dios aún no ha ejecutado. Cuando el texto dice que entonces saldrá el Señor, está hablando de una acción decisiva, de una intervención que cambiará el curso del mundo. No será una sugerencia divina, será una confrontación directa con la maldad y un rescate definitivo de su pueblo. Este es uno de los pasajes que conecta profundamente con el mensaje de esperanza, pero también con el llamado a la preparación. No es un detalle menor dentro del plan profético. Es el inicio del cumplimiento visible de las promesas de Dios. El momento en que su autoridad será establecida no solo en el cielo, sino también en la tierra. Y todo comenzará con un paso sobre el monte de los olivos. La pregunta que nos queda es, ¿estamos tan cerca de ese momento como parece? ¿Y si esta generación fuera la que verá ese día? ¿Y si ese monte, que ahora parece dormido, pronto se estremeciera bajo el peso de los pies del Rey? No sabemos la hora ni el día, pero sí sabemos que está escrito, y si Dios lo dijo, lo cumplirá. La misma profecía de Zacarías 14 no solo anuncia la llegada del Señor al monte de los olivos, sino que describe lo que sucederá justo en el momento en que sus pies toquen el suelo. El texto dice que el monte se partirá por la mitad, formando un gran valle que irá de este a oeste. Es una escena que rompe completamente con la lógica natural. Estamos hablando de un evento geológico sin precedentes, causado directamente por la presencia de Dios. Este detalle no puede pasar desapercibido. El monte, que por siglos ha estado firme, será dividido. No por un terremoto cualquiera, no por causas naturales, sino como una reacción directa a la llegada del Creador. Es como si la tierra misma reconociera su autoridad y se abriera ante él. Ese rompimiento no es solo físico, también es espiritual. Marca el inicio de un nuevo tiempo, el umbral de una transformación global. Hasta hoy no existe ningún registro histórico o bíblico que indique que esta parte de la profecía se haya cumplido. El Monte de los Olivos sigue intacto, aunque cargado de historia, y eso confirma que esta palabra aún espera su momento. No es pasado, es futuro. Y eso debería despertar en nosotros una expectativa santa, una vigilancia constante, porque sabemos que el día llegará. La imagen del monte partiéndose en dos también nos habla del poder de Dios para abrir caminos donde parece que no los hay. Así como abrió el Mar Rojo para Israel, así abrirá un valle entre los montes para que su pueblo escape. Es un patrón que vemos repetido. Dios no solo promete juicio, también ofrece una salida. Siempre hay esperanza para los que confían en Él, pero también hay un mensaje de advertencia. Porque si la tierra tiembla cuando Dios se manifiesta, ¿cómo no temer su santidad? Este evento no será discreto ni silencioso. Será global, visible, impactante. Lo que hoy parece firme puede romperse en un instante si es voluntad del Señor. ¿Qué otras cosas en nuestra vida creemos que son inamovibles, pero que Dios puede sacudir para despertar nuestro corazón? El simbolismo es fuerte, pero el mensaje es claro. Dios no viene a ajustar el mundo, viene a transformarlo por completo.
El valle que se formará no será solo un cambio en el terreno. Será una vía de escape, una línea divisoria entre lo viejo y lo nuevo. Y eso comienza en Jerusalén, en el monte que ha visto tantas lágrimas y que pronto será escenario de poder glorioso. Este acontecimiento aún no ha sucedido, pero está profetizado, está escrito. Y si Dios cumplió cada palabra en el pasado, también cumplirá esta. ¿Estás preparado para ver la tierra temblar bajo sus pies? Porque lo que fue dicho no es un mito, es una cita futura con la historia. Y el monte de los olivos no olvida, solo espera. Zacarías 14:5 continúa con una imagen tan inesperada como impactante. Después de describir el monte de los olivos partiéndose en dos, el profeta declara que el pueblo huirá por ese nuevo valle que se formará entre los montes. Dice: huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis como huisteis del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. No se trata de una huida simbólica, es un escape literal, provocado por la presencia misma de Dios. Este detalle conecta con una realidad espiritual profunda. Hay momentos en que la única forma de sobrevivir es huir, no por miedo humano, sino por reverencia divina. Así como en el Éxodo, el pueblo tuvo que salir de Egipto apresuradamente, y como los cristianos del primer siglo huyeron de Jerusalén antes de su destrucción, esta profecía apunta a un momento en el futuro donde Dios abrirá un camino de escape para su pueblo, justo cuando el juicio esté cayendo. El valle que se formará no es solo una vía geológica, es una señal de misericordia en medio del juicio, un recordatorio de que Dios siempre provee una salida para los que le pertenecen, pero también nos hace pensar, ¿estamos atentos a esa salida? ¿O estamos tan enfocados en nuestra rutina que no percibimos que se acerca un tiempo donde habrá que moverse, y rápido? La huida mencionada aquí no es de cobardía. Es una respuesta a la manifestación gloriosa del Señor. El mismo que viene a pelear por su pueblo, también abre un camino para protegerlo. Este patrón se repite en las Escrituras. Dios sacó a Lot de Sodoma antes de destruirla, protegió a Noé antes del diluvio, y Jesús mismo dijo en Mateo 24 que habrá un momento en que los que estén en Judea deberán huir a los montes. ¿Será esta la escena de la que hablaba? Lo interesante es que, aunque muchos predican sobre la fe, pocos hablan de la preparación. Y esta profecía de Zacarías nos recuerda que el plan de Dios incluye momentos de acción concreta. No basta con creer. A veces hay que moverse, tomar decisiones rápidas, discernir los tiempos. Y ese tipo de preparación solo se cultiva con una vida de oración, intimidad con el Espíritu Santo y conocimiento profundo de las Escrituras. Cuando llegue ese día, no habrá tiempo para dudar. El valle se abrirá, y solo los que estén atentos lo cruzarán. Es por eso que este mensaje no es solo para estudiar, es para vivir. Porque la profecía no fue escrita para satisfacer la curiosidad, sino para activar la obediencia. Dios no nos da estos detalles para asustarnos, sino para guiarnos, para que sepamos a dónde correr cuando todo tiemble. Entonces, ¿dónde estarás tú cuando Él regrese? ¿Serás de los que ignoran la advertencia o de los que reconocen el momento y entran por el valle que Dios mismo abrió? Esta no será una huida como las demás, será una huida marcada por la gloria, por la fidelidad divina en medio del caos. Y esa salida, aunque aún no la vemos, ya fue anunciada hace más de 2 milenios. Después de anunciar la huida a través del valle, Zacarías declara algo aún más grandioso. Vendrá el Señor mi Dios, y con Él todos los santos. Esta frase, aunque breve, contiene una profundidad profética enorme. No se trata solo del regreso del Señor, se trata de cómo vendrá. No vendrá solo, vendrá acompañado, y quienes lo acompañan no son ángeles, son santos,
hombres y mujeres redimidos, transformados, glorificados. Esta expresión conecta directamente con otros pasajes clave del Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses 3:13, Pablo ora para que los creyentes sean afirmados en santidad para la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y en Apocalipsis 19, Juan describe al Señor viniendo del cielo con un ejército vestido de lino fino, blanco y limpio, cabalgando sobre caballos blancos. Es la misma escena desde diferentes ángulos, es el mismo evento, es la segunda venida. Esto cambia completamente la manera en que entendemos el cumplimiento profético, porque no es solo que Jesús regresa como rey, es que lo hace acompañado de aquellos que lo siguieron con fidelidad. Eso plantea una pregunta directa y personal. ¿Seremos parte de ese grupo? ¿Estaremos entre los que vendrán con él o entre los que quedarán para enfrentar su justicia? Lo que Zacarías vio no fue un símbolo, fue una realidad futura. Y lo impactante es que los santos que menciona no eran solo personajes de la antigüedad. Representan a todos los que han creído en Jesús, han sido lavados por su sangre y han permanecido firmes en la fe. Eso incluye a personas de todas las naciones, de todas las generaciones. Podría ser tú. Podría ser cualquiera que viva hoy, si ha entregado su vida al Señor. Pero esta promesa también lleva una advertencia implícita, porque si Él viene con los suyos, significa que habrá una separación. No todos estarán con Él. Algunos le verán llegar desde el cielo y temblarán. Otros le acompañarán con gozo, y eso no se decide en el momento de su venida. Se decide hoy, en la vida diaria, en la forma en que vivimos la fe, en la manera en que respondemos a su amor. La presencia de los santos junto al Señor es más que un detalle hermoso. Es una declaración de victoria. Significa que el enemigo no ganó, que los mártires no murieron en vano, que los que perseveraron en medio de pruebas, enfermedades, pérdidas y persecuciones serán vindicados públicamente y estarán del lado del Rey cuando Él venga a establecer su reino definitivo. Por eso, esta parte de la profecía no debe pasar desapercibida. Nos invita a mirar más allá del caos del mundo actual y poner nuestra esperanza en la promesa de salvación, en el amor eterno de Dios y en la fidelidad de sus promesas. El Señor vendrá y vendrá con todos sus santos. La pregunta es, ¿serás tú uno de ellos? Zacarías 14:6 y 7 nos introduce a una escena desconcertante. El profeta dice que en aquel día no habrá luz clara ni oscura, y que será un día único conocido del Señor, en el que no será ni día ni noche, pero acontecerá que al caer la tarde habrá luz. Estas palabras rompen con nuestra lógica natural. ¿Qué tipo de día es ese, que no es día ni noche, que escapa a nuestra manera de medir el tiempo? Lo primero que llama la atención es que se trata de un día singular, no uno más entre muchos. Es un día que solo Dios conoce. Un momento apartado, diseñado por Él, fuera de cualquier calendario humano. Eso nos recuerda lo limitado de nuestra comprensión frente al plan eterno de Dios. Hay eventos que no caben en nuestras categorías, y este día, según la profecía, será totalmente distinto a todo lo que hemos conocido. El hecho de que no haya luz ni oscuridad, sino una transición permanente, nos habla de un cambio en la estructura misma de la creación. Algo en la naturaleza será transformado. No será solo un evento histórico o político, será cósmico. Apocalipsis 21 menciona que en la Nueva Jerusalén ya no habrá necesidad de sol ni de luna, porque el Señor mismo será su luz. ¿Está Zacarías anticipando ese mismo principio? La frase, al caer la tarde habrá luz, es profundamente simbólica. En lugar de oscurecerse, como ocurre naturalmente, este día traerá claridad en el momento menos esperado. Es como si Dios estuviera diciendo, cuando todo parezca terminar, entonces comenzará lo eterno.
Cuando el mundo crea que llega la noche, brillará la luz de la gloria divina, una luz que no depende del sol, sino del Espíritu del Dios vivo. Este día, que escapa a las leyes físicas, será también un día de revelación. Lo oculto saldrá a la luz, lo que estaba en sombras será juzgado, y lo que fue fiel será recompensado. Es el día en que la esperanza se hará visible y la fe se convertirá en visión. No más promesas esperando cumplimiento, todo se manifestará y la tierra entera sabrá que el Señor reina. También es un llamado a prepararnos, porque este día no tendrá aviso previo, no vendrá con señales comunes. Será como una irrupción divina en la historia, un corte repentino del tiempo humano para dar paso al eterno. Por eso, la fe no es solo creer en lo que ya pasó, sino vivir listos para lo que aún está por venir. ¿Y tú? ¿Estás viviendo como si ese día pudiera ser hoy? Cuando Zacarías describe ese día, no lo hace para confundirnos, sino para alertarnos, para recordarnos que la historia no termina en oscuridad, que aunque parezca que todo va hacia el caos, Dios ya ha determinado el desenlace, y ese desenlace traerá luz, incluso al atardecer. Porque cuando Dios llega, no importa cuán oscuro parezca el momento, siempre hay luz. Zacarías 14:8 declara que, en aquel día, saldrán aguas vivas de Jerusalén, la mitad hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Esta imagen no es una metáfora poética, es una profecía precisa sobre un fenómeno sobrenatural que aún no ha ocurrido. Aguas vivas brotarán directamente desde la ciudad santa, no serán aguas estancadas, no serán aguas naturales. Serán aguas que fluyen con vida, con propósito eterno. Este pasaje se conecta profundamente con otras visiones bíblicas. En Ezequiel 47, el profeta vio un río que fluía desde el templo y sanaba todo lo que tocaba. En Juan 7:38, Jesús dijo que de aquellos que creyeran en él, correrían ríos de agua viva, refiriéndose al Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 22, en la Nueva Jerusalén, un río puro de agua de vida fluye del trono de Dios. Todo está entrelazado. Esta agua representa la restauración, la plenitud, la presencia continua de Dios. Lo más asombroso es que esta profecía aún espera su cumplimiento literal. Hoy, en Jerusalén, no existe ningún río como ese. No hay manantial natural que fluya desde el monte del templo hacia dos mares. Sin embargo, la Escritura afirma que sucederá. Eso nos lleva a una realidad poderosa. Lo que hoy no existe, mañana puede brotar si Dios lo ha dicho. Él no necesita condiciones naturales, solo necesita hablar. Esta agua no es común. Su significado va más allá de lo físico. Simboliza la salvación que viene de Dios, la limpieza espiritual, la renovación interior. Y en un mundo sediento de verdad, de paz, de sentido, este río es una promesa esperanzadora. Nos recuerda que el amor de Dios no se agotó, que sus promesas no caducan, que aún hay un manantial esperando fluir para sanar a las naciones. Y hay algo más. El hecho de que el río fluya tanto hacia el este como hacia el oeste implica que no habrá límites, que la restauración no será parcial, será total, que lo que Dios va a hacer lo hará en todas las direcciones. Desde Jerusalén, su presencia tocará oriente y occidente, y el mundo entero será impactado. ¿Estamos listos para ver una manifestación de gloria tan extendida y tan definitiva? Hoy tal vez muchos sienten que están secos por dentro, que han perdido la esperanza, que la fe se ha debilitado, que las promesas parecen lejanas. Pero esta palabra es también para ellos. Porque si un día fluirán aguas vivas del templo, eso significa que Dios está preparando un tiempo de refresco, de renovación, de vida nueva. Y no será algo simbólico, será tangible, transformador, irresistible. Por eso la pregunta es directa: ¿tienes sed? ¿Sed de justicia, de sentido, de algo más profundo que lo que este mundo ofrece?
Si es así, recuerda lo que dijo Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Porque aunque ese río aún no haya brotado en Jerusalén, ya comenzó a fluir en cada corazón que se rinde al Espíritu Santo. Y eso también es parte del cumplimiento profético. Zacarías 14:9 nos lleva al clímax de la profecía. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día, el Señor será uno, y uno será su nombre. Esta no es una afirmación simbólica, es una declaración clara y directa de dominio total, un anuncio profético de que llegará el día en que no habrá más confusión, ni división religiosa, ni rebeldía espiritual. El Señor será reconocido como el único Rey, y su nombre será el único que se adore. Hoy vivimos en un mundo dividido donde cada nación tiene sus propios sistemas, sus leyes, sus líderes y muchas veces sus propios ídolos. Pero la profecía dice que esto terminará, que llegará un día donde toda la tierra será gobernada por una sola autoridad, Dios mismo. No como una idea espiritual, sino como un hecho real, visible, indiscutible. Ya no habrá lugar para otros tronos, solo quedará el del Creador. El texto también nos muestra que en ese día su nombre será uno. Eso significa que no habrá más confusión doctrinal, ni nombres inventados, ni religiones rivales. Todo lo que se oponía a la verdad será derribado. Su nombre será reconocido por todos, desde el más pequeño hasta el más poderoso. Y no será por imposición política, será porque su gloria llenará la tierra y nadie podrá negarlo. Mucha gente se pregunta por qué, si Dios es rey, el mundo está tan desordenado. Esta profecía responde claramente: aún no ha llegado el tiempo de su reinado pleno y visible. Estamos en el tiempo de la gracia, donde el ser humano puede elegir, pero llegará el día en que esa etapa se cerrará y el rey tomará su lugar. No será una elección humana, será una manifestación soberana. Su gobierno no tendrá oposición. Este anuncio también trae consuelo. Porque si hoy vemos injusticia, corrupción y dolor, eso no será para siempre. Dios traerá justicia. No será a través de sistemas humanos, sino mediante su presencia. Él establecerá paz verdadera, una que no depende de acuerdos ni tratados. Cuando Él reine, todo será restaurado, no solo en Jerusalén, sino en toda la tierra. Y este reinado no es solo una esperanza futura, también es un llamado presente. El Dios que reinará sobre el mundo hoy quiere reinar en tu corazón. Antes de que su trono sea establecido visiblemente, Él ofrece su señorío voluntario. No espera que lo sigamos por obligación, sino por amor. Esa decisión no se toma en el futuro, se toma ahora. Hoy puedes reconocerlo como rey o esperar a verlo venir como juez. Así que te hago una pregunta directa: ¿quién es tu rey ahora, antes de que venga el verdadero? Porque cuando Él regrese, ya no habrá vuelta atrás. No habrá lugar para neutralidad. Ese día, su trono no será simbólico, será eterno, y el mundo entero lo sabrá. Zacarías 14:11 nos muestra un giro sorprendente en la historia profética de Jerusalén. Dice que habitarán en ella y no habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta declaración contrasta con todo lo que la ciudad ha vivido hasta hoy. Jerusalén ha sido sitiada, destruida, invadida y disputada durante siglos. Pero según esta promesa, llegará un día en que todo eso terminará. La ciudad ya no será símbolo de conflicto, sino de seguridad. A lo largo de la historia bíblica, Jerusalén ha sido un lugar central. Allí se construyó el templo. Allí se celebraban las fiestas, allí murió y resucitó Jesús. Pero también fue escenario de traiciones, exilios y guerras. Ha sido perseguida por su valor espiritual y estratégico. Y sin embargo, Dios declara que esa ciudad, que tantas veces fue humillada, será finalmente levantada y nunca más será destruida.
Este cambio no vendrá por tratados de paz humanos ni por decisiones políticas. Vendrá porque el Señor estará allí. La verdadera seguridad de Jerusalén no dependerá de sus muros ni de su ejército, sino de la presencia del Rey. Y cuando Él reine desde ese lugar, ningún enemigo podrá tocarla. No será un refugio simbólico, será un lugar real donde la presencia de Dios marcará la diferencia. Este mensaje también tiene un eco espiritual para nosotros hoy, porque así como Jerusalén ha sido golpeada, pero recibirá restauración, también hay personas que han sido heridas, quebradas, humilladas, pero que serán levantadas cuando Dios habite en ellas. La seguridad verdadera no viene de las circunstancias externas, sino de saber que el Señor está contigo. Que no importa el pasado, Él puede convertir una ciudad cercada en un lugar seguro. La expresión "no habrá más maldición" nos recuerda la promesa de redención total. Significa que la presencia del pecado, del miedo y de la muerte será eliminada. Lo que una vez fue marcado por el juicio será ahora lugar de esperanza, y esto es posible solo porque el Señor reinará allí. Su gobierno trae paz. Su palabra trae estabilidad. Su amor echa fuera todo temor. Muchos hoy oran por la paz de Jerusalén, pero la Biblia muestra que la paz plena solo llegará cuando el Mesías establezca su trono en la ciudad. No será un cambio superficial, será una transformación profunda, duradera y irreversible. Y así como Jerusalén será transformada, también lo será el mundo entero bajo su reinado. Por eso, esta parte de la profecía no es solo información, es una invitación a creer que Dios no olvida lo que prometió, a confiar en que lo que fue destruido puede ser restaurado, a esperar no solo la redención del alma, sino también la restauración de todo lo que fue tocado por la maldad. Jerusalén será habitada en paz, y eso nos recuerda que nuestra esperanza está viva. Zacarías 14, 12-15 nos confronta con una de las descripciones más impactantes del juicio divino en toda la Biblia. El texto revela que el Señor enviará una plaga contra las naciones que pelearon contra Jerusalén. No será un castigo simbólico, sino algo literal y severo. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en las cuencas, y la lengua se les deshará en la boca. Es un retrato de terror real, que muchos prefieren ignorar, pero que está registrado en la palabra de Dios. Esta parte de la profecía muestra que Dios no es indiferente a la injusticia. Él ve cuando los pueblos se levantan contra su pueblo, cuando se rebelan contra su verdad, cuando desprecian su nombre. Y aunque es paciente, llegará un momento en que su justicia será derramada. No por venganza humana, sino por santidad. No por ira sin control, sino por fidelidad a lo que Él prometió. Lo más impresionante es que esta plaga vendrá de forma repentina. No será un proceso lento. El juicio de Dios puede caer inesperadamente, alcanzando a aquellos que pensaban estar seguros en su fuerza, su arrogancia o su incredulidad. Por eso la Biblia llama a esto el día del Señor. Porque será el momento en que todo cambia, en que lo que parecía fuerte será quebrado y lo que parecía olvidado será vindicado. Este texto también nos recuerda que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Muchas veces queremos resaltar solo su gracia, su bondad, sus promesas de salvación. Y sí, todo eso es verdad, pero ignorar su justicia es crear un Dios a nuestra imagen. El verdadero Dios de la Biblia ama, salva, perdona, pero también juzga, y lo hace con poder, con santidad y con propósito. La profecía también menciona que el propio terror del Señor confundirá a los enemigos, al punto de que se atacarán entre ellos. Esto nos recuerda escenas como la batalla de Gedeón, cuando el ejército enemigo se destruyó solo. Dios no necesita usar métodos humanos. Cuando Él decide intervenir, hasta el miedo se convierte en un arma. Su presencia basta para desarmar a los que confían en sí mismos.
Este escenario puede parecer sombrío, pero tiene un propósito: revelar la seriedad del reino de Dios, mostrar que nuestras decisiones tienen consecuencias, que burlarse de Dios no es inofensivo, que atacar a su pueblo no quedará sin respuesta. Es un llamado a la reverencia, al arrepentimiento y a la conciencia de que la historia tiene un final, y que ese final está en las manos del Señor. Por eso, antes de juzgar este texto como demasiado duro, debemos preguntarnos, ¿estamos del lado correcto de la historia? Porque los que se refugian en el Señor no tienen de qué temer, pero los que se colocan contra Él enfrentarán lo que Zacarías profetizó. Y eso no es solo acerca del futuro, es una invitación urgente a decidir hoy de qué lado estamos. Zacarías 14. 16-19 presenta una escena sorprendente. Después del juicio, las naciones que hayan sobrevivido vendrán a Jerusalén año tras año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Este detalle profético no es una imagen simbólica ni una costumbre antigua, restaurada sin propósito. Es una señal de lo que Dios planea para el futuro. Adoración global, reverencia internacional, unidad espiritual bajo un solo nombre. Durante siglos, Jerusalén fue un punto de división. Ha sido disputada por imperios, religiones y políticas. Pero la profecía dice que llegará un momento en que las naciones no vendrán a conquistarla, sino a rendirse ante el Rey. Ya no será un campo de batalla, será un centro de adoración. Lo que hoy provoca conflicto pronto será el lugar donde la humanidad doblará la rodilla. La fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, es una celebración de provisión, de recordar cómo Dios habitó entre su pueblo en el desierto. Al decir que las naciones vendrán a celebrarla, Zacarías nos está mostrando que el Señor volverá a habitar en medio de su pueblo. Ya no será un recuerdo del pasado, sino una realidad vivida, y no será solo para Israel, será para todos los pueblos que reconozcan su soberanía. Pero también hay advertencia. El texto dice que si alguna nación no sube a Jerusalén a adorar al Rey, no recibirá lluvia. Es una forma de mostrar que la obediencia traerá bendición, pero la indiferencia traerá sequía. Este principio espiritual sigue vigente hoy. Cuando reconocemos al Señor y lo adoramos con sinceridad, su favor fluye sobre nosotros. Pero cuando lo ignoramos, nuestra vida se seca, aunque todo parezca en orden exteriormente. Este pasaje nos revela el corazón de Dios. Él no desea destruir las naciones, desea redimirlas, desea que vengan, que lo conozcan, que lo adoren. La adoración no será un deber religioso, será una respuesta natural ante la grandeza del Rey. El temor ya no será por castigo, sino por reverencia y amor, porque quien ha visto su gloria no puede permanecer indiferente. Hoy, muchos esperan ver paz en el mundo, pero la paz verdadera solo vendrá cuando las naciones reconozcan al verdadero Rey. No será a través de tratados humanos ni de discursos diplomáticos. Será por la presencia de Dios, establecida en Jerusalén, visible, gloriosa, innegable. Y ese día, toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Padre. Por eso te pregunto directamente, ¿adoras ahora o esperarás el juicio para doblar rodilla? Porque el día llegará y todos se postrarán. Pero el privilegio de adorarlo hoy, en espíritu y en verdad, es una decisión que transforma tu vida ahora. No esperes a que sea obligatorio. Hoy puedes hacerlo por amor. El Monte de los Olivos no es un lugar cualquiera. Está profundamente entrelazado con la historia más íntima y dolorosa del ministerio de Jesús. Fue allí donde lloró por Jerusalén, sabiendo que la ciudad no entendería el tiempo de su visitación. Fue allí donde enseñó sobre el fin de los tiempos, y fue bajo sus árboles donde oró con angustia hasta sudar sangre la noche en que sería entregado.
El monte fue testigo del dolor del Hijo de Dios, en su forma más humana. Después de la cruz y la resurrección, también fue el lugar donde Jesús ascendió al cielo. Hechos 1:9-12 nos dice que los discípulos lo vieron elevarse desde ese mismo monte, hasta que una nube lo ocultó de su vista. En ese momento, 2 ángeles se les aparecieron y les dijeron: «Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Esa promesa aún está vigente, y no fue genérica, fue geográfica, apunta al Monte de los Olivos. El mismo lugar que vio su partida, verá su retorno. El mismo suelo que absorbió sus lágrimas, temblará bajo sus pies cuando regrese en gloria. El monte, que fue escenario de silencio, traición y abandono, será también el punto donde se manifestará su victoria. Es como si Dios hubiera reservado ese sitio para cerrar el círculo de la redención. No es casualidad, es cumplimiento. Esta conexión nos ayuda a entender que la historia no terminó en el Gólgota, ni siquiera terminó en la tumba vacía. Hay una parte aún por revelarse, y el Monte de los Olivos está en el centro de esa historia. No como un símbolo, sino como una señal profética viva que ha esperado en silencio hasta que llegue el momento señalado. El mensaje de los ángeles no fue solo consuelo, fue una advertencia. Así como lo visteis ir, así volverá. Esto no deja espacio para dudas ni interpretaciones alegóricas. Jesús volverá visiblemente, personalmente, físicamente. Y cuando lo haga, sus pies tocarán el Monte de los Olivos, tal como Zacarías profetizó siglos antes. Esto aún no ha sucedido, pero sucederá. Esa verdad debe impactar nuestra forma de vivir, porque si sabemos que Él volverá, no podemos vivir distraídos. El monte sigue esperando, y nosotros también deberíamos estar esperando, no con miedo, sino con expectativa, con el corazón listo, con la fe activa, con los ojos puestos en las promesas que todavía faltan por cumplirse. ¿Y tú, estás esperando o ya lo has olvidado? Porque muchos han perdido de vista que el regreso es parte esencial del Evangelio. No solo creemos en un Cristo que murió y resucitó, creemos en un Cristo que volverá, y volverá al mismo lugar donde partió, al Monte de los Olivos. ¿Estás mirando hacia allí? Vivimos en un tiempo donde muchos creen que todo ya ha sido dicho, que todas las profecías se cumplieron o que el mensaje bíblico solo pertenece al pasado. Pero Zacarías 14 nos obliga a detenernos y reevaluar esa idea. Hay eventos descritos con detalle, una división literal del Monte de los Olivos, la huida por un valle abierto por Dios, aguas vivas fluyendo desde Jerusalén y el Señor reinando sobre toda la tierra, que no han ocurrido aún en ningún momento de la historia. Algunos intentan interpretar estos textos como símbolos, como metáforas de realidades espirituales. Pero cuando los leemos con atención, vemos que los detalles son geográficos, físicos y cronológicos. No se trata de visiones internas, sino de acciones concretas de Dios en la tierra. ¿Por qué, entonces, se ha ignorado o minimizado esta profecía? ¿Será porque nos cuesta aceptar que todavía hay un gran cumplimiento por delante? La misma Escritura nos advierte que en los últimos tiempos muchos dejarán de esperar la venida del Señor. Dirán que todo sigue igual desde el principio, que nada ha cambiado. Pero ese es precisamente el error que Zacarías viene a corregir. Su mensaje es claro: Dios no ha terminado, su plan sigue en curso, y lo que Él prometió lo cumplirá hasta la última palabra. Aceptar que no todo está cumplido aún cambia nuestra forma de vivir, nos saca de la pasividad religiosa, nos despierta, nos recuerda que no somos espectadores, sino parte activa de una historia que aún está siendo escrita. Cada día que pasa nos acerca más a ese momento profetizado,
Y el hecho de que aún no haya ocurrido no significa que no ocurrirá. Significa que todavía hay tiempo para prepararse. Esto también renueva nuestra esperanza. Porque si aún hay profecías por cumplirse, también hay promesas vivas. No estamos solos. No estamos sin rumbo. Hay un final glorioso que ya fue escrito y nuestro llamado es vivir a la altura de esa expectativa. La fe no se trata solo de mirar atrás, al Calvario. También se trata de mirar adelante, al Monte de los Olivos. Y es aquí donde surge una pregunta que no podemos ignorar. ¿Y si esa profecía está a punto de cumplirse, contigo mirando a otro lado? Porque no basta con saber, es necesario estar despiertos, conectados, atentos. El enemigo quiere que pensemos que nada está por venir, que todo es espiritual, que lo profético es exageración. Pero la Biblia habla con precisión y Dios nunca falla. Así que, si todo esto aún no se ha cumplido, ¿qué significa para ti hoy? Significa que tienes tiempo para creer, para arrepentirte, para consagrarte, para alinear tu vida con la palabra. Porque aunque el mundo diga que no pasa nada, los pies del Señor pronto tocarán la tierra, y ese día todo cambiará. Después de recorrer toda la profecía de Zacarías 14, llegamos a una conclusión inevitable. El Monte de los Olivos no es solo un lugar geográfico, es una promesa viva. Cada palabra escrita apunta a un evento que aún está por suceder. Y cuando suceda, será el último paso, el paso definitivo del Rey sobre la tierra. No será simbólico, no será espiritualizado, será literal, físico, público y transformador. Ese paso marcará el fin de una era y el inicio de otra. Será el cierre de la historia como la conocemos y el comienzo del reinado visible del Mesías. No habrá más confusión sobre su identidad. No habrá más debate sobre su autoridad. En ese momento, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. El Monte de los Olivos, que antes escuchó sus oraciones solitarias, resonará con su victoria total. Para Jerusalén, ese día significará seguridad, paz, restauración. Para las naciones significará juicio o redención, dependiendo de cómo hayan respondido a la verdad. Pero para los que han creído, para los que han permanecido firmes, para los que han vivido esperando su regreso, será el cumplimiento de todas las promesas. El clímax de la fe, el día en que la esperanza dejará de ser invisible. Este monte no fue elegido al azar. Cada paso que Jesús dio en él, cada enseñanza que compartió desde allí, cada lágrima derramada en Getsemaní, anticipaban este momento final. Dios no deja cabos sueltos. Él prepara todo con exactitud. Y si ha dicho que sus pies volverán a tocar ese suelo, puedes estar seguro de que así será. Ni el tiempo, ni los gobiernos, ni las ideologías podrán impedirlo. Por eso, hablar del Monte de los Olivos no es hablar del pasado, es hablar del futuro, es hablar del momento en que el cielo tocará la tierra, donde la fe será vista, donde el amor será justicia, donde el Rey será reconocido por todos, incluso por aquellos que lo rechazaron. No es una historia más, es el destino final de la humanidad, según el diseño perfecto de Dios. Este mensaje no debe dejarte indiferente, no es información para almacenar, es revelación para actuar. Porque si el último paso del Señor será sobre ese monte, ¿cuáles deberían ser tus próximos pasos hoy? ¿Estás caminando hacia Él o en dirección contraria? ¿Estás viviendo como si creyeras que ese día vendrá? El Monte de los Olivos nos recuerda que Dios no olvida sus promesas, que todo lo que dijo lo cumplirá. Que lo que hoy parece lejano, pronto será una realidad frente a nuestros ojos. Y cuando eso ocurra, no importará cuánto sabías, sino si estabas listo. ¿Estás preparado para ver sus pies tocar la tierra? Zacarías no escribió para asustar, sino para preparar.
Su mensaje no es el de un profeta alarmista, sino el de un mensajero fiel que vio con claridad lo que aún está por suceder. El capítulo 14 no es un relato oscuro, sino una promesa brillante. La promesa de un rey que regresa, de un Dios que cumple cada palabra, incluso aquellas que el mundo ya ha olvidado. Cada paso profético que hemos recorrido hasta aquí apunta al mismo lugar, al Monte de los Olivos, que todavía espera el día en que los pies del Mesías lo toquen nuevamente. Esta verdad debería estremecer tu alma, porque no estamos hablando de símbolos, estamos hablando de hechos futuros, revelados por Dios mismo, y que se cumplirán con la misma precisión con la que se cumplieron los del pasado. El Señor será rey sobre toda la tierra, y ese reinado comenzará desde el mismo monte que fue testigo de su dolor, de su ascensión, y que pronto lo será también de su retorno. Si este mensaje tocó tu corazón, no lo guardes solo para ti. Compártelo con alguien que necesita despertar. Deja tu comentario. ¿Qué parte de esta profecía impactó más tu vida? Suscríbete al canal y activa la campanita, porque aquí revelamos verdades que transforman la fe todos los días. No estamos creando contenido, estamos preparando corazones. No te vayas sin reflexionar. ¿Estás listo para el regreso del Rey? ¿O estás tan distraído con lo temporal que has olvidado lo eterno? No esperes a que el monte se parta para tomar en serio las Escrituras. Hoy es el día de creer, hoy es el día de volver, hoy es el día de rendirte al Señor de toda la tierra. Levantaos, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Salmo 24, 9, 10. Nos vemos en el próximo video, y hasta entonces sigue mirando al monte, porque cuando Él regrese, lo hará desde allí. Que Dios te bendiga.